Y bueno, aquí los patitos, vamos a tratar el asunto este de lo que se consideró importante, el tema de la transferencia, meteorología, pese al bloqueo en Galicia, ¿no? Cual ciertamente el cuerpo de la historia tenía que ver con que en aquel momento la Junta de Galicia alertó de que la transferencia de meteorología se iba a complicar, porque Estado ve difícil desde el punto de vista jurídico que se pueda reemplazar la agencia española por la gallega. Estamos saltando la liebre sobre un problema que también podría surgir en la comunidad autónoma vasca, que negocia en esos momentos esa misma competencia con el gobierno de Sánchez. Es la circunstancia de que la Junta dejó caer que espera no tener que recurrir al Tribunal Constitucional como hizo con el traspaso del litoral, para obtener su aval. Un espaldarazo, para más señas, también sirvió de ayuda para la CAF, porque acababa de asumir esa competencia y porque se da esa circunstancia de que es el texto literal respecto de la competencia del litoral que está en el contexto gallego estaba previamente en el texto vasco, palabra por palabra. Pero el vasco no contempla que vayan a surgir complicaciones con esta otra materia, la de meteorología. La portavoz y consejera de autogobierno, María Ubarrechena, dijo que está plenamente convencida de que las competencias de meteorología se van a traspasar y transferir a la comunidad autónoma vasca. A partir de ahí, como es habitual, la consejera se limitó a decir que ambas partes trabajan con normalidad y discreción. ¿Dónde está el asunto? Pues ciertamente, el ámbito gallego tiene la mala cosa respecto de que, bueno, esto en parte lo ha comentado Xavier Grandillo en algún momento. También Miguel Ancho Bastos, cuando estuve con él en un conversatorio, de que Rueda tiene una perspectiva distinta en el ámbito simbólico, tiene una mirada diferente de la de Alberto Núñez Feijóo, a saber si es porque ya no tienen ningún contrapoder interno de los varones, de aquello de las boinas y birretes, ni ningún elemento que pudiera disputarle protagonismo en el PP gallego. Y también está esa situación de que en los últimos 15 años, o tal vez un poquito más, ha habido solamente una transferencia que es precisamente esa de litoral, acompañada de la dificultad del tema judicial. Pero, claro, ahí tenemos el hecho también sustancial de que más allá de los intereses jurídico-políticos del ámbito estatutario no cumplido, como es el estatuto gallego, como también es el ámbito del estatuto vasco, del año 79 el vasco y del 80 el gallego, tenemos esa circunstancia en la que el gobierno de Galicia es del Partido Popular, con mayoría absoluta desde el año 2009 hasta el presente. Y el gobierno del Estado español es del Partido Socialista con Sumar y luego necesita el acompañamiento de otros partidos entre los cuales no está el PP. A pesar de que recientemente hubo un asunto sobre pensiones y el PP dijo que lo apoyaría, lo cual ciertamente resulta un poquito alucinante, porque en teoría el PP tiene otra propuesta distinta de la que puede encardinarse un gobierno de coalición entre Sumar y el Partido Socialista. Pero bueno, pareciera que hay cosas veredes, amigo Sancho. Y, por tanto, el tema competencial resulta interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que hay un juego cuyo epicentro parece estar en el País Vasco. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha habido una situación en la que EAJPNV ha sido sustancialmente importante en Madrid, hasta el punto de que ha iluminado a otros que han intentado hacer lo mismo, a pesar de que formalmente decían que no iban a hacer exactamente lo mismo. Me estoy refiriendo a Tomás Guitarte, de Teruel Existe, hablando respecto de que él no está en connivencia ni con los ricos ni con los poderosos, cosa que, estando en presencia en un debate en la Sexta con Aitor Esteban, pues prácticamente parecía que le estaba mirando a él. Otros que lo han intentado con éxito a nivel de su comunidad binacional o birregional, depende de la perspectiva de algunos. Minoritario, en el ámbito del pensamiento nacionalista leonés o castellano, y un poquito más amplio, aunque sin ser mayoritario, en el ámbito del pensamiento regionalista leonés o regionalista castellano. Esa comunidad de León y Castilla, como es UPN, Unión del Pueblo Leonés,
cuyo representante de Salamanca ha estado un par de veces en conversatorio en este canal, y Soriella, que ha sido por el señor Óscar Puente, ex alcalde de Valladolid, un elemento en este caso muy importante de decir, como un asunto que decía en una de las polémicas últimas que ha habido, que eran el mejor acicate para la defensa de los intereses del PP. Y alguna vez lo hemos comentado en el canal. No es posible entender que cuando se quiere eliminar una línea férrea o una línea de autobús, a pesar de que pareciera que el Soria-Castejón en ámbito ferrocarril va a reinstaurarse, pero eso no significa que usted pueda coger las líneas de autobús y quitárselas a los de Soria diciéndoles, bueno, tal vez en un futuro cercano van a tener ustedes un ferrocarril que les va a conectar a Madrid un poquito mejor y va a tener lugar la situación de la reapertura, ¿no?, hacia Castejón, con lo cual les acercará en dirección a la conexión hacia el Ebro y hacia Logroño. Y tal vez en dirección hacia Miranda, y a través de ahí puedan seguir luego en dirección a Bilbao, o cuando esté la Y, en dirección a Europa. No, esto son fuegos de artificio, humo, y solo ya existen para que esas cosas se concreten. Y también estuvo el PRC en el Congreso de los Diputados, For Asturias estuvo en el Congreso de los Diputados, está el BNG. Y una de las críticas que a veces se han hecho respecto del BNG es, por ejemplo, que la investidura de 2020 luego se vino refrendada con acuerdos presupuestarios que en buena medida no fueron cumplidos, y luego esos acuerdos incumplidos fueron la base para la investidura en 2024. Por tanto, ¿sería útil o inútil el voto al BNG en la situación del Congreso, aun estando con uno? Recordemos el papeluco del señor Mazón, con Revilla en el trasfondo. Y lo conseguido a través de ese simple papeluco, con un solo diputado. Otra cosa es el hecho de que Tomás Guitarte, como diputado, lograra cosas que no fueron ejecutadas en su mandato, y al desaparecer Teruel existe del Congreso, pareciera que son otros los que han logrado esta situación. Y por tanto, ahí habría una situación importante, que en buena medida también es el ámbito vasco, respecto de esa dualidad, que nosotros lo tenemos bien, porque nosotros tenemos separado lo que es el cupo respecto de los ingresos, y los ingresos vienen aquí. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente los ingresos revierten en administrar los presupuestos del Parlamento Vasco respecto del Gobierno Vasco, de las Juntas Generales de las tres con respecto de las tres diputaciones, y de los 251 ayuntamientos. Con el presupuesto de cada ayuntamiento en ámbito vasco hicimos un análisis de un presupuesto en Guecho, en donde la mitad de los ingresos devienen en buena medida de Udalkutxa, en ámbito de Vizcaya, y la otra mitad de impuestos y tasas recaudados en el término municipal correspondiente. En buena medida podemos hacer prácticamente un 80-90%, bueno, lo comenté en ese vídeo específico. Por tanto, dependemos menos de aquellas infraestructuras o elementos que el Estado todavía tenga margen competencial para el gasto. Sobre todo teniendo en cuenta de que es el 6,24 el porcentaje, el índice de imputación, y que ese montante, en principio, alguno llega a pensar respecto de que es lo que el Estado luego debe de volcar de vuelta en el territorio vasco. Pero no, lo que dice el sistema de concierto y cupo es que ese dinero debe ir a las competencias con independencia de dónde se gestionen. Por tanto, ahí tenemos que en la situación de la alta velocidad no está transferida, y los 6,24% de cada línea, de cada 100 kilómetros, 6,24, perdón, están financiados con dinero de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa. Por tanto, 6,24% de todas las líneas existentes en el territorio del Estado español
están financiadas por los vascos, a pesar de que en Euskadi no haya una línea en funcionamiento y todavía estén en obras y todavía esté en tramitación cómo va a llegar a las capitales y cómo va a entrar en ámbito soterrado, tanto en la ejecutoria, que sí se está haciendo de manera más o menos ordenada en San Sebastián, pero todavía está en veremos, a pesar de que está firmado y todo esto, pero digo veremos en el tema de las obras en Vitoria y en Bilbao, con el apeadero que en principio va a haber en Basauri. Esto lo digo porque cuando nos encontramos con esta situación, en teoría, debe de haber inversión en los territorios por parte del Estado español y por eso en teoría están los presupuestos generales del Estado. Pero luego nos encontramos con que una cosa es lo presupuestado y luego la ejecución presupuestaria. Y ahí está la madre del cordero. Porque luego viene una situación compleja y complicada. Y por eso, cuando Montoro le dijo en aquellos acuerdos presupuestarios del 17 o 18 a Aitor Esteban, bueno, ¿qué quieres que te haga? Aitor Esteban le dijo, no. Quiero que me dejes hacer a mí. Ya hago yo. Y luego ajustaremos cuentas con el cupo. Esa es la situación que otros territorios del Estado no pueden hacer. Por ejemplo, tenemos ahí en materia ferroviaria, como hicimos con Viajando Contigo, hablando del ámbito mediterráneo, el corredor mediterráneo, de la ruta de la Plata, que son elementos fuera de lo radial que pudieran ser elementos importantes para la vertebración de territorio, fijación de población, comunicaciones, y que son realmente importantes, sobre todo en el ámbito de Galicia, que estaríamos hablando también, tendríamos esa fachada atlántica con núcleos importantes de población, con preferencia, en buena medida, a un ámbito de alta velocidad, pero con ausencia completa de un cercanías más allá de lo que Adif tenía. Bueno, Adif en lo que era antigua Febe con antigua Renfe, cercanías, que va desde Irún hasta Ferrol. Sobre todo pensando en ese ámbito que va Santander-Oviedo, Oviedo-Ferrol, y que dura, si uno quiere ir desde Irún hasta Ferrol, tarda 12 horas. 12 horas. Por lo tanto, es complicado el ámbito de la competitividad de estos transportes. ¿Qué tiene que ver con las competencias? Pues evidentemente que en buena medida para las competencias de las comunidades autónomas de régimen común, y Galicia es una de ellas, hay un mandato no financiado. ¿Por qué mandato no financiado? Porque tú tienes la competencia y tienes disponibilidad de gasto, pero no tienes disponibilidad de ingreso. Por tanto, eso va por otro lado, va por otra vía distinta, con la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 1980, de septiembre, pero que ha sido reformada y actualizada un montón de veces y que precisamente en teoría tendría que estar en negociación. Por eso la difícil situación respecto a las competencias en el País Vasco, porque deben de ajustarse a cuál es el contenido de tracción respecto del cupo para su incorporación a presupuestos generales de la comunidad autónoma y, por tanto, en principio, el asunto de suyo, conceptualmente hablando, deviene a una mejora. ¿Por qué? Porque se detrae del ámbito del presupuesto general del Estado y del cupo en la partida correspondiente el 6,24 respecto de eso. Con la situación que nunca, repito, nunca, y añado, jamás se ha establecido en esa competencia cuando desde el 79 hasta la actualidad, jamás, cuando esa competencia estaba en manos del Estado, jamás ha estado en el 6,24 o más de inversión en tierra vasca. Por tanto, debido a esa situación, podemos inferir que si hay un gobierno que gestione bien, los gobiernos de AJPNV, en coalición con otros, han sido buenos gestores, lo ha reconocido todo el mundo, incluso Anguita lo reconoció en su momento, diciendo, añadido, que era el gobierno del Estado con mayor número de políticas progresistas y más avanzado en todo el ámbito del Estado.
Otra cosa es que fuera también con la participación de su partido en la forma del señor Madrazo como consejero de vivienda. Ahí está el intríngulis. Un gobierno como los que ha habido de el señor Ibarretxe, Ardanza, Urkullu, Pradales, se invierte en ese 624. Incluso a veces un poquito más. Para esa competencia. Y por tanto, en principio, si hay más dinero y está mejor gastado, entonces hay un mejor nivel de vida. Sobre todo teniendo en cuenta que ese mejor gastar se aplica a través del principio de la subsidiariedad, porque el principio de gasto que puede uno tener desde Madrid, con una perspectiva parecida a la que tenían en el consulado de Burgos respecto del puerto de Santander en determinados siglos, evidentemente una perspectiva de alguien que está tierra adentro, no tiene el conocimiento cercano y próximo, sobre todo en aquel momento de dificultades de la comunicación, respecto de lo que debe decidirse para una maximización. Y teniendo en cuenta ciertamente que lo que era astillero, Real Astillero de Guarnizo, fue retirado en el siglo XVIII en dirección hacia Ferrol. Por lo tanto, hay situaciones en las que ha habido desvestir un santo para vestir a otro. Por intereses de la persona que estaba en determinado puesto clave en determinada administración del Estado. Por lo tanto, es difícil entender este marco sin todas estas pinceladas y también con esta realidad que he tratado de explicar respecto de que, por un lado, la competencia está en el estatuto. Sí. ¿Está reconocido en el caso vasco estas competencias más de una vez? Sí, por el informe Zubía del año 93, la ponencia en el ámbito parlamentario, renovando también las fichas en el año 95 y siguientes con el señor vicelehendakari entonces Ibarretxe, y con la incorporación de la comisión respecto de la elaboración de un informe por el autogobierno que derivó en el plan de reforma del estatuto conocido como Plan Ibarretxe en el año 2001, 2002, con texto articulado en 2003 y la votación el 30 de diciembre de 2004 en el Parlamento Vasco. El caso de Galicia tiene la dificultad ciertamente partidista, es un partido distinto, y política a la hora de establecer ciertamente esa idea de que si tú lo tienes jodido, entonces eso repercute a los demás, a pesar de que teóricamente cada negociación va aparte, y sobre todo teniendo en cuenta de que sí ha habido un compromiso para cerrar el Estatuto de Gernika. Lo hubo con un calendario que en la legislatura anterior se estableció respecto de Pedro Sánchez. Está el documento de investidura del 2020, está el documento de investidura de 2024, están los acuerdos presupuestarios, están los acuerdos en la comunidad autónoma para el gobierno de coalición, tanto los de Urkullu como este de Pradales. Por tanto, en principio, no debería haber ninguna dificultad en el caso vasco. En el caso gallego, deberían de entender que a la asunción de competencias debería de ir unido el debate de financiación para que no sea un mandato no financiado, sino un mandato financiado. Y seguramente lo mejor fuera que todo aquel que quisiera adquiriera un compromiso tal vez cercano al concierto económico, un pacto fiscal, en el que pudieran asumir esa responsabilidad, una que en buena medida tienen respecto de una televisión pública, como tiene Apunt en Valencia, pero también el estatuto gallego establece la posibilidad de una policía propia, y solamente se confirma con una unidad adscrita a la Policía Nacional, lo cual ciertamente es alucinante para una nacionalidad histórica como está en el marco de la Constitución. Por tanto, la reflexión va por competencias, por financiación, va por meteorología y va por litoral, que son elementos exteriores importantes para lo que pudiera ser una idea de frontera, la frontera marítima, el litoral, la meteorología, una meteorología que fue
limitada, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, para no dar pistas al enemigo que pudiera tener idea de bombardear Inglaterra, por ejemplo. Con lo cual, si uno se pone intenso, puede ser especialmente sensible. Pero claro, ya lo dijo Arzayus, que os vais a poner picajosos incluso por las paradas de autobús porque vertebran España. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty bien.